Bueno, Sí, muy perfecto. buenas noches, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeras que se conectan el día de hoy. Como han visto desde la plataforma de Movimiento, este marzo en general hemos decidido trabajar los distintos núcleos de movimiento, acciones que se vinculen, digamos, con la lucha de las mujeres, con la lucha de género para tratar de buscar una igualdad plena en nuestro país. Bueno, y no solo en nuestro país, porque además hoy día una cosa que nos gusta un montón es que hemos logrado armar una mesa internacional. Tenemos con nosotras a una compañera que viene de Argentina también, que nos presentará su perspectiva. El día de hoy lo que queremos hacer es sumarnos desde Ecologistas en Movimiento a este mes del feminismo que le hemos dicho nosotras en nuestra organización, a discutir y contarles un poquito sobre organizaciones, sobre movimientos y sobre espacios que trabajan el ecofeminismo, sus luchas, sus retos, y esperamos con esto promover un debate más amplio, una articulación mayor y sumarnos a un esfuerzo conjunto que esperamos realmente avance hacia una justicia y una igualdad real. La charla que tenemos hoy, la mesa redonda que tenemos hoy, porque es un intercambio, se llama Ecofeminismo, luchas, experiencias y retos, y vamos a tener a Alesia Beretta, a Jessica Huertas y a Caro Costa. Le voy a ir presentando a cada una de ellas. Empezamos con Alesia, que empieza el día de hoy. Alesia, ella es militante feminista, ecologista y socialista. Ella es vocera de Warmis Ecofeministas y perteneciente a distintas organizaciones sociales. Alesia, bienvenida. Muchas gracias por participar el día de hoy y tienes 8 minutos. Adelante, compañera. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, la verdad. Es importante reunirnos y poder escucharnos, escuchar nuestras ideas, nuestros postulados. Bueno, yo creo que para comprender el ecofeminismo hay que entender al ecologismo como una lucha popular y feminizada y no como una lucha de las élites. Como bien se dice, ni nuestros cuerpos ni la tierra son territorios de conquista. Este es uno de los grandes pilares de la lucha de las mujeres indígenas y campesinas. En el Perú, la inmensa mayoría de conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo son de índole socioambiental con relación a proyectos extractivos. Y lamentablemente en estas situaciones, la violencia física y sexual la sufren principalmente las mujeres y los cuerpos feminizados. Pues los discursos patriarcales se refuerzan con las actividades extractivas. Y los que toman las decisiones sobre los territorios de las comunidades son los hombres blancos con corbata. Y esa historia ya la conocemos. La subordinación de la mujer y la explotación de la Pachamama están sumamente interrelacionadas. No se pueden separar. Ambas siguen la lógica capitalista y patriarcal. La penetración colonial a territorios ajenos implicó también la dominación de cuerpos ajenos. Es decir, esta dominación tiene una carga colonial tremenda. Sin embargo, no podemos plantear que no existe un patriarcado precolonial. Lo que sí hubo, o lo que más bien hubo, fue una alianza entre los colonizadores y colonizados con el fin de oprimir a la mujer. Otro punto importante es que toca despatriarcalizar el ecologismo y ecologizar el feminismo. Esto significa empezar a visibilizar y poner sobre la mesa las problemáticas de las mujeres indígenas y campesinas en ambos movimientos, tanto en el ecologismo como en el feminismo. Empezar a analizar la relación que tiene el patriarcado con la crisis climática. Las mujeres indígenas y campesinas son las más golpeadas por el sistema extractivista. Ellas no son ecologistas por elección, sino por obligación y supervivencia. No es una etiqueta más para ellas, ¿no? No es ¿sabes qué? Yo soy ecologista porque me gusta reciclar, ¿no? Es un tema de ellas de supervivencia, ¿no? Su rol asignado al nacer, es decir, las labores domésticas, ¿no? Las labores del hogar, se vuelven casi imposibles porque ¿cómo preparar la sopa si no hay agua? ¿Cómo lavar la ropa si el agua está contaminada? Y no solo eso, las actividades económicas también. Si los cultivos se ven afectados por los desastres naturales que son agudizados por el cambio climático,
las mujeres también se ven sumamente afectadas. Hay que entender que el sistema no produce sin las mujeres. Al sistema le conviene la subordinación de las mujeres. En esa línea, no nos podemos quedar solamente en que las mujeres les afecta más el cambio climático y por eso el feminismo debe luchar contra ello, ¿no? Que es un postulado del ambientalismo hegemónico, ¿no? Sino que esta vulnerabilidad es producto de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo extractivista. Además de los retos ya mencionados, el ecofeminismo también debe luchar contra la homogeneización del movimiento feminista. El feminismo clásico y hegemónico deja de lado los diferentes sistemas de opresión que atraviesan a las mujeres: el capitalismo, el extractivismo, el colonialismo, el racismo. También se debe trabajar porque hombres y mujeres tengan la misma participación en el mundo. Esto, sin embargo, sin la mirada androcentrista de la igualdad, ¿no? Que hay que ser iguales a los hombres, ¿no? ¿Y qué significa ser igual, ¿no? Dejar de lado los esencialismos o reforzar que los hombres están alejados de la naturaleza, cuando todo esto es producto de una construcción social que debemos abolir. Ahora, sobre las propuestas, ¿no? Porque no solamente es venir a decir lo que está mal. Shumak Kausai, o el buen vivir, es la propuesta popular en el Perú frente al sistema que está destruyendo el planeta y todo lo que lo rodea. Tiene saber comer, saber beber, saber danzar, saber dormir, saber trabajar, saber meditar, saber pensar, saber amar y ser amado, saber escuchar, hablar bien, saber soñar, saber caminar y saber dar y saber recibir. Esos son los 13 principios del buen vivir. Un mundo libre de jerarquías, donde vivan en paz las mujeres, los pueblos indígenas, los trabajadores, las disidencias y la naturaleza, porque es posible un mundo mejor. Es momento de un cambio sistémico para el buen vivir. No nos vamos a callar, no nos vamos a cansar, no vamos a parar de luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alesia, muy interesante. Me quedo con algunas ideas, una que me gusta mucho, que es esta idea de que no nos vamos a cansar hasta que la dignidad se haga costumbre, un cierre muy bonito. Además, recordándonos que es importante despatriarcalizar el ecologismo, como nos recuerda Alesia, y ecologizar el feminismo, tratar de buscar un encuentro mayor, entender además que el sistema que tenemos hoy, que no es además solo un sistema económico, es un sistema económico, cultural, político, ¿no es cierto?, que de alguna manera incluso es una manera de entender la, comillas, civilización, ha ido colocando a la mujer en un lugar en el cual estamos subordinadas, y que entonces el patriarcado que ha existido hace muchísimos años y que hemos vivido milenariamente las mujeres, tiene en este momento una alianza con el capitalismo extractivista, y que esa alianza del patriarcado con el capitalismo extractivista es lo que tenemos que mirar y poner en el centro. Muchísimas gracias, Alesia, por tu participación. Y ahora le damos el pase a Jessica Huertas. Jess es una compañera de En Movimiento, así que es en realidad de la casa. Ella es la que nos va el día de hoy a poner, digamos, también, la hemos sacado de su núcleo, ella está siempre en el núcleo de mujeres, pero estamos tratando de jalarla al de ecologistas, a ver si nos ayuda a feminizar el ecologismo dentro del movimiento. Es psicóloga social, tiene más de 20 años de trabajo en políticas públicas, programas y proyectos sociales, tiene experiencia de trabajo con población vulnerable y poblaciones en riesgo, ha trabajado mucho en la transversalización de los enfoques basados en derechos humanos, en interculturalidad, intergeneracionales y de género, en distintas etapas de implementación de proyectos y programas. Fue parte del equipo del Ministerio del Ambiente encargado de la consulta previa para el reglamento de la ley de marco de cambio climático y de certificación. Jessica, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias además por generar un espacio que nos permite reflexionar desde diferentes puntos de vista. Voy a intentar no replicar o reproducir algunas cuestiones que ha dicho Alesia, además que han sido súper puntuales, súper claritas, y ponerme más el tema de cambio climático, ¿no? Porque el ecofeminismo también tiene varios retos del tema de cambio climático.
El cambio climático, además, tenemos claridad que nos afecta a todas las personas, o sea, pero hay un impacto diferenciado. Y este impacto diferenciado se está invisibilizando, ¿no? Porque no solo afecta diferenciadamente a las mujeres, sino que dentro de las mujeres tenemos una diversidad que también tiene impactos diferenciados, ¿no? Y me parece interesante traer a la mesa algunas cosas, 5 cosas, ¿sí? En estos 8 minutos, 5 cosas que el ecofeminismo nos hace reflexionar y que son necesarias para trabajar acciones específicas sobre cambio climático. Primero, creo que algo que tenemos que tener clarísimo es que estamos partiendo en una era geológica única, que es el antropoceno, ¿sí? No hay vuelta para atrás, estamos viviendo un planeta que no es el inicial, es un planeta que está con los efectos de la actividad humana. Entonces, todo lo que estamos viviendo, querrámoslo o no, tiene nuestra huella. Y hemos sido los causantes y ahora estamos viendo los efectos. Esto es súper importante porque sí hay un nivel de responsabilidad. A veces se quiere invisibilizar ese nivel de responsabilidad de la actividad humana en sí, pero está presente, ¿no? Y creo que una segunda cosa que hay que tener súper clara es el tema de la interdependencia. Lamentablemente, lo que ha hecho el sistema capitalista es enseñarnos a separar las cosas por pedacitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se ha hablado de derechos ambientales, no se ha hablado de derechos humanos, y lo cual es ilógico. Si yo me encargo de trabajar el tema de deforestación, estoy trabajando salud pública. Pero como hemos hecho ese corte de links, simplemente es como si los derechos ambientales fueran separados de los derechos humanos, y no es así. Y ahí también quiero llevar una reflexión de cómo el sistema tiene otras formas de guiarnos, ¿no? Voy a compartir un ratitito pantalla, solamente para que vean cómo esto que todo el mundo sabe, ¿no? Los ODS, lo vemos siempre así, en circulito. Decimos, son interdependientes, sí, porque todos están relacionados unos con otros. Pero sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que tenemos que cambiar nuestra visión. Hay cosas que sí solventan las otras y tenemos que cuidarlas como prioridad, porque tenemos dependencia directa. Entonces, los ODS que están en la parte de la biosfera son los que menos se trabajan a veces. Y sin esto, sin que yo logre estos objetivos de desarrollo sostenible, no voy a poder llegar a los objetivos que están relacionados con la sociedad y menos con la economía. Siempre trabajamos al revés. Queremos trabajar primero la economía y después los temas de biosfera. Y no es así. Tenemos que cambiar nuestra visión y darnos cuenta que además somos un elemento más en esta tierra. No somos el elemento central, ¿no? Esa es la segunda reflexión que les quería dejar. Tengo otra reflexión que me parece importante traerla y que viene desde el ecofeminismo, y es que tenemos una deuda ecológica y una deuda de cuidados. ¿Sí? Cuando hablamos de deuda ecológica, creo que varias sabemos de lo que hablamos. Hablamos de la huella ecológica, ¿sí? Que cada quien va dejando, y de una deuda ecológica también de los países que supuestamente están más desarrollados y que nos crearon, en verdad, toda esta brecha que ha generado el cambio climático, ¿no? Porque ellos y ellas emitieron alguna vez y somos nosotras las que estamos, en verdad, teniendo un impacto diferenciado. El Perú no es un emisor de gases de efecto invernadero amplio, pero sin embargo, los efectos del cambio climático van a ser muy crudos aquí. Entonces, en esta deuda ecológica también hay una deuda de cuidados. Los cuidados han sido también invisibilizados, así como el impacto ecológico. Y acá lo vemos específicamente en el tema de agua, ¿no? Por ejemplo, en el tema de agua, tenemos una deuda de cuidados bien interesante. Las mujeres nos encargamos de casi toda la línea, la cadena de gestión del agua. Nosotras somos las que vamos por el agua, nosotras somos las que distribuimos el agua, pero nosotras no decidimos. Un dato interesante de Forest Trend es que Forest Trend hace un estudio a las juntas de usuarios de agua que existe, y miren, tenemos 125 juntas de usuarios, de las cuales solamente el 10% tiene la presencia de alguna mujer en cargos de dirección. Miren, las mujeres gestionan, las mujeres usan, pero no decidimos. Y dentro de ese 10%, solo, ni siquiera el 1% tiene el cargo de presidenta o vicepresidenta. Entonces hay una deuda de cuidados permanente, que además se replica y tiene un paralelo con la deuda ecológica. Cuarto punto, para no irme en el tiempo.
algo que tenemos que impulsar desde el ecofeminismo es volver a trabajar lo que es cooperación y colectivo. El sistema nos ha enseñado a trabajar en formas individuales y siempre en competencia. La propuesta ahora tiene que ser completamente contraria. No podemos trabajar compitiendo porque no estamos compitiendo por nada, porque nadie se va a salvar acá. Si no se salva la del costado, no nos salvamos nosotras. Entonces, es un cambio completo de mentalidad de cómo venimos trabajando, de ser los primeros en el ranking a buscar que todas y cada una de las personas estén con nosotras en ese mismo ranking y que nadie se quede atrás. Y para terminar, para redondear con las ideas, y creo que me parece una de las ideas que más tenemos que romper desde el ecofeminismo, es que en cambio climático, y ahí me voy directamente a cambio climático, trabajamos mucho dos cosas. La producción. Decimos, si cambiamos la forma de producir los bienes, los recursos materiales, vamos a poder enfrentar el cambio climático. Y también sale la otra voz que dice, tenemos que cambiar el consumo. ¿Sí? La gente tiene que consumir menos carne, tiene que consumir de otras maneras, y son dos cosas que tienen que cambiar. Pero entre la producción y el consumo, estas no se realizan en la nada. No. Hay algo que nos olvidamos y que es, creo, el menester de nosotras como feministas, traerlo siempre a relación. Los vínculos. La producción y el consumo no es posible cambiarlo si no cambiamos la forma de vincularnos entre nosotras, entre nosotres y también con la naturaleza. De nada nos sirve cambiar un paradigma lindo en el que nos compramos nuestra agua ecológica, nuestro jugo ecológico, si al final no tenemos una buena relación con la persona que vende ese jugo. Y si al final creemos que tiene una relación de verticalidad con esa persona. Entonces yo creo que el ecofeminismo nos lleva más allá, ¿no? La ecología nos decía, hay que cuidar el medio ambiente, el ecofeminismo nos pone en vereda el comenzar a cuidar a la otra persona, entre nosotras, nuestras formas de vincularnos y también comenzar a ver qué rol tenemos en la gestión de recursos, cuánto acceso tenemos y quiénes toman las decisiones. Por último, ya para terminar, un mantra que creo que es importante dentro del ecofeminismo es recordar que estas relaciones binarias no existen. Entonces, cuando nos hablan de género, ¿sí? Cuando hablamos hay que hablar género en todas las políticas climáticas y ambientales, no estamos hablando solo de mujer. ¿Sí? Porque género no es igual a mujer. Cuando nos hablan de interculturalidad, no solamente pensar en pueblos indígenas, tenemos una diversidad cultural bien amplia, y por ejemplo, nuestras hermanas de los pueblos afroperuanos tienen una brecha histórica también que cerrar. Y por último, cuando hablamos de intergeneracionalidad, no solo pensar en jóvenes, hay que pensar que hay también personas adultas mayores que tienen saberes ancestrales que pueden ser trasladados una a otra generación para poder recuperar una forma de vida más colectiva y más cooperativa. Eso para compartirles. Gracias, Marisa. Muchas gracias, Jessica. Jessica además nos ha recordado que estamos en una era marcada por la acción del ser humano y por tanto las consecuencias de lo que pasa en esta era tienen que ver con nuestras acciones y nuestras acciones en sociedad. Recordarnos además que vivimos en un mundo que todo lo ve sectorial y que hay que recuperar la interdependencia, entender que no es que por un lado funciona la política ambiental, por otro lado funciona la política de transporte, que hay que articular y encontrar los vínculos entre esto, que en este momento habría que hablar de una deuda ecológica y una deuda de los cuidados, y además nos recordó un tema vinculado a la gestión del agua, y creo que es súper importante hoy día recordar que es el Día Mundial del Agua, ¿no es cierto? Y hoy que estamos hablando de ecofeminismo es fundamental recuperar también este elemento fundamental para la vida, un elemento además que damos por hecho, ¿no? O sea, es como que todo el mundo da por sentado que el agua habrá, y entonces, primero que no es real, quienes, por ejemplo, Caro, que ahora viene además, que es nuestra compañera de Argentina, no sé si sabe, pero Lima, por ejemplo, que es de donde estamos, algunas de las que estamos acá transmitiendo hoy, es una ciudad en medio de un desierto y que somos un error, digamos, en cualquier sistema de planificación sostenible. Tenemos más de 10 millones de habitantes y tenemos que traer el agua de otra región, del Mantaro, traer un trasvase de agua para poder consumir agua en la ciudad de Lima, ¿no? Pero una cosa que nos recuerda Jessica es además cómo en el agua hay un rol, una participación activa de la mujer en la gestión, en el manejo, pero no tomamos decisiones, ¿no? Como ha mostrado con claridad, con data, de los 125 juntas de usuarios que tenemos,
pues solo 10% tienen en la directiva mujeres, y que si hablamos de la cabeza, pues no llegamos ni al 1%, ¿no? O sea, eso es algo que nos tiene que mostrar la dureza de las brechas que aún tenemos en determinados espacios en nuestro país. Finalmente, yo me quedo además con esta idea de, no sé, o sea, tenemos que hablar de producción, tenemos que hablar de consumo, pero tenemos que también hablar de los vínculos y la manera en la que nosotros como seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, con la producción y con el consumo, ¿no? Yo he recordado además una de las cosas que veíamos en sociología cuando hace años atrás estudiaba yo, una de las cosas que el propio marxismo estudia, Marx plantea, digamos, que es el cambio de era en algún momento con la época industrial, y era el tema de la ruptura metabólica, ¿no? Que es el momento en el cual el ser humano deja de entender que es parte de la naturaleza y de todo lo que interviene para generar bienes de consumo, ¿no es cierto? Y de pronto lo desconectamos, ¿no? Y es lo que suele pasar, abrimos el caño y sale el agua. Bueno, el agua no está en el caño, ¿no? El agua tiene todo un camino, un recorrido hasta llegar al caño de tu casa, y muchas veces eso hace que perdamos conciencia de que nosotros también pues somos parte de este ecosistema, de este mundo, y que también estamos en riesgo en este momento. Quiero darle ahora el paso a Caro, agradecerle además por estar el día de hoy con nosotras desde Argentina. Caro, además, hoy día en la pausa en la que estábamos hemos tenido un problema de conexión, por eso no hemos podido salir a tiempo, pero en el momento que estábamos intentando resolver el problema técnico ya nos estaba lanzando un desafío de articulación, a ver si es que nos animábamos a articular desde ya trabajos desde nuestras colectivas, ojalá que podamos hacerlo. Ella es actriz, es docente de actuación, de dirección de actores y de desbloqueo emocional creativo, pertenece al colectivo de actrices argentinas y hace poco en ese espacio se inició la, comillas, Ecomisión, en un conjunto con otras compañeras para manifestarse en contra del acuerdo porcino con China, del extractivismo y de otras problemáticas ambientales. Bienvenida, Caro, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias, compañeras. La verdad que muy nutritivo, muy interesante lo que estaban planteando Jessica y Alesia. Tomaba nota también. Y para complementar más que nada lo que dijeron las compañeras, porque creo que se tiene claros los conceptos del ecofeminismo, creo que también una de las consideraciones, aparte de que somos ecodependientes, ¿no? Que no estamos, no tenemos una interdependencia, ¿no? Que somos ecodependientes. Creo que hay que pensarnos en un todo también, como seres humanos, biodiversidad y animales. Destruimos a uno, nos destruimos a nosotros. Y acá también una de las cosas que hay que tener en cuenta es esta arista de cuidarnos a nosotros también. Me quedo un poco con lo que dijo Alesia también del plano energético / espiritual, porque así como el ser humano tiene el plano físico, mental, emocional, también tenemos el plano energético. Bueno, lo mismo. Si nosotros descuidamos estas 4 estaciones, esta ciclicidad menstrual que tenemos las mujeres, que todo el tiempo nos recuerda respetar estos ciclos, y no respetamos y accionamos de forma patriarcal que estamos enfermos, no, anda a trabajar igual, anda a ser igual. Creo que también empieza por casa el cambio. Voy a complementar a lo que están diciendo de empezar a ser consciente, a respetarnos los tiempos. Si estamos cansados, estamos enfermos, no debemos parar, ¿no? Y decir acá, hasta acá, hoy voy a dar. No significa que yo voy a ser mala persona, o no juzgarme también, no dañarme. El juicio es la peor energía para el planeta y para los demás. Creo que empezar a respetar nuestros tiempos, así como en la Tierra, como las estaciones del año, ¿no? Como en otoño se siembra, ¿sí? Luego en primavera, bueno, luego viene el invierno y se espera, ¿no? Como ese momento para adentro, igual que nuestra ciclicidad menstrual. En la primavera empieza a salir los primeros frutos y en verano se cosecha. Bueno, lo mismo todo el tiempo tener estos 4 ciclos con nosotros, con nosotras, con nosotros. Respetar esos ciclos como personas, porque si no, estamos accionando de alguna manera de forma patriarcal, llevándonos por encima todo, puesto todo, hasta la última gota de agua, hasta el último árbol, hasta lo último,
y hay que empezar por casa. Es una reflexión que vengo pensando mucho, porque si yo sigo accionando desde una lucha, desde chocar, a veces no es la mejor manera para reflexionar. Creo que tenemos que trabajar nuestro lado femenino, y yo, como siempre digo, no es mi lado femenino, ay, qué linda, sino el lado femenino de para adentro, de estos momentos de, como nos está obligando ahora la cuarentena, ¿no? De escucharnos, de repensarnos todo, de cuestionarnos todo, para después decir, ver los movimientos después cuando voy a accionar, que hay que accionar también, que todos somos yin y yang, somos femenino y masculino, la mujer también tiene que salir y accionar y ocupar esos lugares también. O sea, todos cuestionarnos de para adentro para después accionar con peso, con firmeza, con raíces a la tierra, pero con pasos firmes hacia la acción. Y eso es una cuestión que vengo planteando y repensando porque venimos muchas luchas como al choque. Yo soy recalentona, esto lo digo de una persona que soy muy al choque, pero me lo replanteo porque veo que se consiguen mejores cosas trabajando desde adentro hacia afuera, ¿no? Para accionar firmemente en esos pasos. Y otra de las cuestiones que creo que la gente, ya me estoy yendo de tiempo, bueno, ya avísenme, queda, ¿no? ¿Estamos bien? Vas bien, dale, Muy bien, muy bien. 2 minutos. Bueno, y otra de las cuestiones que creo que nosotros nacemos seres creativos, yo porque lo profesionalicé después como actriz, pero digamos, todos nacemos artistas. Entonces, buscar opciones creativas para, ¿y qué más? ¿Y qué podemos crear nuevo? No quedarnos en la queja, sino de crear nuevas posibilidades. ¿A qué me refiero? Que la gente toma conciencia, despierta conciencia a través del dolor, se muere alguien, una enfermedad. Generalmente despertamos conciencia a decir, uche, acá está mal, o me quemaron la casa, o se me incendió, o no tengo agua para tomar. De llegar esos momentos, empezar, los que ya tenemos conciencia, de crear nuevas posibilidades para despertar conciencia. Yo busqué el artivismo, como le digo, el artivismo, como a través del arte despertar conciencia. Por ejemplo, les quiero pasar un spotcito cortito de 1 minuto. Creo que esto de directamente dejar de comer animales, porque si hablamos de feminismo, racismo, especismo, también el especismo, los animales son parte de este cambio, porque son parte del ecosistema. Y que sean diferentes, nosotros no los podemos explotar. Entonces, con ello voy a pasar, no sé si lo tienen a mano, si no lo paso yo, lo comparto en pantalla. Tal. Oh, mirá. Pechito de cerdo. Un poquito de miel, mostaza. Cervecita. Sí. Pero, ¿Te gusta? sí, pero más fresquito. A ver ese. Mira lo que son estas nalgas. Sí, pero ¿cómo prometiste que vas a hacer cerdo? Con cebollita, vinito blanco. Pero que está ya no está bueno. ¿Por qué no preguntamos a ver si hay algo más fresco? Vale. Buenas. Hola. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué andan buscando? Sí, queremos el corte este. ¿No tenés algo más fresco? ¿Más fresco? Sí. Pero Esta está bien. los cortes son del día de hoy. Bueno, pero más fresco seguramente tiene. Sí, más fresco. Olvídate. Tráeme a los chicos carne fresca, pero bien fresca. ¿Y esto? Si te duele pensarlo, imagínate vivirlo. Hacé el clic, no consumas ni explotes animales. Bueno, creo que por eso, usar el arte como forma de también de crear nuevas posibilidades y de comunicar, creo que es la forma también para repensar y cuestionar todo. Pero bueno, creo que ya se pasó bastante el tiempo, así que no voy a seguir Ahora hablando. sí. Nada, muchísimas gracias, Caro. Además, está bien también cerrar con acciones concretas, ¿no es cierto? Creo que parte del tema es entender que
poco a poco, tampoco es fácil, no es que uno de la noche a la mañana cambia todos sus hábitos y cambia todas las maneras de hacer, pero un poco el llamado es a tomar conciencia y a tomar conciencia de que este momento en el que estamos en el mundo depende muchísimo también de lo que hagamos cada uno de nosotros y que trabajemos con esfuerzo, digamos, porque hay a veces cosas pequeñas que podemos hacer y esas cosas que podemos hacer también significan cambios. Bueno, les hago las preguntas que nos han llegado para que puedan darle una pequeña reflexión. La idea es ir cerrando. Si quieren contestar alguna de las preguntas, en buena hora. Si no, si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que ha dicho alguna otra compañera también, pero la idea es que tengamos unos 4 minutos máximo cada una. A ver, primero hay una, más que pregunta concreta, en realidad son algunos comentarios sobre el tema de la necesidad de pensar justamente en el lado de la empatía, un poco con lo que había empezado Caro su intervención, digamos, y tal vez eso como el punto de partida, ¿no? El entender al otro, a la otra, al otro, los vínculos que podemos tener, también lo mencionó de alguna manera Jessica y creo que también lo mencionó Alesia, ¿no? Y también piden en todo caso una reflexión un poco sobre la necesidad de esto. Luego hay una pregunta más concreta de Andrea que lo que nos dice es: el pacto ecosocial recoge las banderas de distintos frentes, como el feminismo y el ecologismo. ¿Qué opinan? Si han visto o tienen conocimiento sobre este pacto ecosocial y si creen que es viable en el Perú o en países de América Latina. Luego hay una pregunta de un compañero, Piero, preguntando, bueno, ¿qué cosa supondría despatriarcalizar el ecologismo? Que era la bandera que levantaba Alesia, digamos, ¿no? ¿Qué supondría despatriarcalizar el ecologismo como una propuesta más concreta? Y luego hay una crítica de un compañero que critica y dije, bueno, el feminismo, el ecologismo, lo que buscan es llegar al poder, pero luego no cumplen. En realidad esto lo que es casi como diciendo en España y en otros países, no llegan a cumplir las promesas cuando llegan al gobierno, digamos, las organizaciones políticas que levantan ese tipo de promesas, ¿no? Entonces es tal vez pedirles más que contestar una reflexión sobre lo difícil que muchas veces es pasar del activismo al gobierno, ¿no es cierto? Y a las posibilidades de concretar algunas de estas medidas. Alesia, dale, 4 minutos. Genial. Bueno, yo voy a comentar sobre los 2 puntos mencionados, que me parecieron los que voy a poder responder, que vendría a ser en qué consiste despatriarcalizar el ecologismo y sobre el pacto ecosocial. Despatriarcalizar el ecologismo significa dejar de lado los discursos patriarcales que imperan en casi todos los movimientos sociales, como el socialismo, como el sindicalismo, como en muchos movimientos y organizaciones, las mujeres son dejadas de lado, son invisibilizadas, son calladas, son tratadas de histéricas, son tratadas de locas, de exageradas, entonces son tratadas de inestables y por eso creen que no son capaces de tomar decisiones. Ese es un primer punto, una primera visión sobre lo que significa despatriarcalizar el ecologismo. Segundo, aprender a escuchar a las mujeres indígenas y campesinas y tomar sus problemáticas también como centro de la lucha, ¿no? No solamente decir, ya, te voy a escuchar, ya, qué pena, me da mucha pena que tengas que pasar por eso, no. Sino también ponerlos en las agendas de lucha, ¿no? Ponerlo en nuestra agenda. Que las problemáticas que atraviesan a las mujeres indígenas y campesinas, como ya lo mencioné antes, que vendría a ser cómo las mujeres son afectadas, cómo estos cambios en el ecosistema afectan a las labores y tareas que realizan las mujeres indígenas y campesinas, ¿no? Como las labores domésticas, como las actividades económicas, ¿no? Que vendrían a ser la ganadería, la agricultura. Entonces, cómo las afecta. Y también exigir por ellas, también luchar por ellas, ¿no? Entonces, en eso se consistiría despatriarcalizar el ecologismo. Segundo, sobre el pacto ecosocial. Desde Guarmis Ecofeministas nosotros nos hemos adherido al pacto ecosocial, ¿no? Estamos dentro de, hemos firmado el pacto ecosocial y sobre lo que, si es vigente, si es viable o no, yo considero que es viable si entramos en un gobierno
que es compatible con este pacto ecosocial, ¿no? Ya hemos visto a los demás candidatos que son ultraconservadores, como por ejemplo Rafael López Aliaga. No hay forma que si él entra al poder el pacto sea viable, ¿no? Entonces es imposible pedirle a Rafael López de Aliaga que reoriente la reactivación económica con un enfoque de la economía ecológica, social, solidaria y popular, ¿no? Entonces hay que saber bien también a quién vamos a elegir como siguiente presidente o presidenta del Perú, ¿no? Que sea una persona que esté comprometida realmente con los reclamos de los movimientos feministas, ecologistas, los movimientos de la clase trabajadora, de los movimientos de las disidencias. Entonces, que sea una persona que esté realmente comprometida, yo considero que nos da más esperanzas a que el pacto ecosocial sea viable, ¿no? Igual este pacto es un pacto electoral, ¿no? Se supone que los candidatos deben firmar para poder, pues, comprometerse a esto, ¿no? En todo caso, sería esa mi respuesta. Y quería mencionar algo también sobre la empatía, ¿no? Yo creo que es sumamente importante la empatía. Yo creo que es el pilar y el centro de los movimientos sociales, ¿no? ¿Por qué uno lucha? ¿Por qué uno se levanta? ¿Por qué uno no calla? Porque siente por el otro, ¿no? Porque piensa en el otro. Porque no solo ve su realidad y se queda ahí, ¿no? Yo soy una mujer pequeña burguesa, no, soy racializada, no soy negra, no soy indígena, y tengo empatía por mis demás compañeras, por mis demás hermanas. Por eso es que yo lucho por ellas, para no quedarme en mi realidad y no ser parte del problema, que el privilegio no nos nuble la empatía. Muchas gracias, Alesia. Dale, Jessica. A ver, yo quiero sumar a, creo que la última pregunta, bueno, que fue una crítica, ¿no? De cómo a veces las organizaciones feministas llegan al poder y no pueden cumplir. Primero que hay muy pocas organizaciones feministas que han podido llegar al poder, realmente feministas, porque hay que hacer una crítica que va con lo que decía Alesia, ¿no? Hay muchas organizaciones, movimientos, espacios de izquierda, que se denominan feministas, que usan ese pañuelo verde tan hermoso que muchas de nosotras lo sacamos a la calle, ¿no? Pero que a la hora de construir el poder desde sus bases, no lo son, en verdad. Es más, hasta se ponen a discutir si utilizar lenguajes inclusivos o no, ¿no? O hacen algunas alianzas con otros espacios que no son feministas. Entonces, creo que uno de los primeros retos que tenemos en la organización política para poder llegar a un gobierno es que en verdad la estructura del movimiento político que nos lleve sí cumpla con ser feminista, ¿no? En todo, de tanto de manera horizontal como vertical. Y ahí algo bien, que me parece bien interesante, ¿no? También estamos esperando, y es algo que tenemos que cambiar, y desde el feminismo lo proponemos, no tenemos que esperar patriarcalmente y colonialmente que venga un ente de grupos seres que nos arreglen la vida, ¿no? O sea, que nos gobiernen y nos arreglen la vida. No, eso no estamos proponiendo. Estamos proponiendo que nos gobernamos todas y que todas tenemos un nivel de responsabilidad y de corresponsabilidad con lo que está sucediendo políticamente. O sea, esta idea de pensar en mesías, mujeres u hombres, no va a funcionar. Y eso es algo que también proponemos, ¿no? Cambiar esa forma de estructura de poder pasa por eso. Y sobre cómo también, quiero cerrar con esto, cómo despatriarcalizar la parte ecologista, me parece súper interesante que veamos que eso implica que también tenemos que quitar esta hegemonía del conocimiento. Las personas que trabajamos en temas ambientales tenemos una cantidad de palabras extrañas en inglés, que no permiten, además, poder entendernos entre nosotras mismas con las compañeras que a veces tienen impactos mucho más diferenciados que otros, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que no solamente despatrializar, sino tenemos que decolonizar todo el tema ambiental, ¿no? Por último, y antes de cerrar en este último minuto que me queda, estamos en un día que hay que recordar porque el agua es el recurso más importante que tenemos. Y yo creo que podemos recordarlo también cambiando nuestras formas de hablar de aquí para adelante. La próxima vez que alguien les pida tiempo, en vez de decir el tiempo es oro,
hay que comenzar a decir el tiempo es agua, ¿no? Porque eso es realmente lo que da motor a la vida, ¿no? Eso. Gracias, Marisa. Muchas gracias, Yes. Y ahora, como el tiempo es agua, además, se nos está acabando el tiempo, así que cerramos con Caro. Tienes 4 minutos. Bien, maravillosas compañeras, me encantó, la verdad que dicen todo. Más que nada el tema de despatriarcalizar, que esta palabra la aprendí hoy acá, el tema de la ecología, yo no lo tenía así, creo que tiene que ver también que en muchos lugares, por ejemplo, acá las mujeres indígenas nos contaban que los mismos caciques las entregaban a trata de personas. Entonces, a eso se está refiriendo también, empezar también a meter el feminismo dentro de los lugares que tienen más la cultura ecológica, están más conectadas con la tierra y demás, pero no tienen inculcado el feminismo, y a las mujeres, mismo Adriana Guzmán nos contó que ella se hizo feminista en las calles porque salía a luchar con los compañeros y volvía a la casa y sufrían violencias por los compañeros, sufrían violencia, tenían que ocuparse de las tareas domésticas, de los niños, o sea, y ahí se empezaron a dar cuenta, no, ¿cómo? Afuera estamos iguales y acá adentro no. Entonces, hay que dejar de pensar, o sea, como una cuestión de equilibrio. Creo que la clave está en el equilibrio, y empezando por nosotros, esto de activar las partes, si somos muy sumisos o muy sumisas, activar esa parte, pero creo que siempre también como una cuestión no complaciente hacia afuera, sino como una cuestión de, la verdad que esto no está bien, yo puedo aportar esto, porque todos somos únicos y irrepetibles como las huellas digitales, cada persona tiene su función, bueno, desde acá yo puedo aportar y nutrir, y a la hora de accionar, acciono, no al Pepe, digamos, ¿no? Creo que desde esos lugares, siempre desde un equilibrio y de una forma cíclica, como nos recuerda siempre las lunas, como nos recuerda siempre la menstruación. Y la empatía es fundamental, tiene que ver también como una de las 8 inteligencias, y son lo que abren al mundo. Lamentablemente los políticos no son personas, la mayoría de las veces, con empatía, y tienen bastantes discapacidades emocionales, la mayoría. Entonces, que sea normal para afuera no significa que sea normal para adentro. Entonces, como dijo Jessica, hay que empezar a gobernarse uno para gobernar afuera, y empezar a hacer grupos colectivos que estén y colectivas que estén en la misma frecuencia que nosotros, para activar y accionar, y sobre todo desde el amor. Eso. Muchísimas gracias, Caro. Agradecerles a Alesia, a Jessica y a Caro por haber compartido con nosotras el día de hoy. Hemos querido abrir el debate sobre el ecofeminismo desde el Núcleo de Ecologistas aquí en Movimiento, sumándonos además a un mes que nos parece fundamental, un mes en el que, digamos, recordamos y reivindicamos la lucha de mujeres trabajadoras que entablaron lazos de solidaridad muy fuertes, y que reivindicaron su derecho a ser consideradas trabajadoras, a tener derechos como trabajadoras, y por eso murieron. Por eso es que el 8 de marzo es un día tan importante para nosotras, y entender que esta lucha, que es una lucha que empezó a veces de manera puntuales, vinculadas al derecho al trabajo, al derecho a la educación, hoy también trascienden y van hacia otros espacios como el que tenemos ahora, de la lucha también ecologista y la articulación entre ambas, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y nada, nos vemos desde En Movimiento en una próxima oportunidad.